Hola mundiamigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están esos mundiamigos, queridos mundiamigos? Por acá una vez más, esta linda parejita, Mari y Manu, de Mundo de mi M, reaccionando y conociendo a México a través de estos videos, con el propósito y las ganas de viajar directamente y conocerlo directamente en México, claro que sí. Muchas ganas. Mientras tanto, lo vamos a seguir haciendo a través de estas video reacciones y en este caso, como ya ven en el título, nos pareció muy interesante esta sugerencia porque se llama Tlatelolco, la última batalla del Imperio Mexica. Suena muy interesante. Como siempre, vamos a dejar el enlace al canal, que este canal se llama Mr. Cracks, así que vamos a verlo, mis amigos. Somos Manu y Mari. Sean bienvenidos a un nuevo video. 12 de octubre de 1492, un hombre europeo llamado Cristóbal Colón llega a tierra firme, en un rincón de las Bahamas después de 2 meses de surcar los mares. Su misión, regresar con tesoros para los reyes católicos españoles, evento conocido como el descubrimiento de América. La pregunta sería, ¿realmente la descubrieron? En el corazón de México, rodeado por edificios, yacen las ruinas de una ciudad fundada hace 700 años y que enigmáticamente en este punto se vio florecer el Imperio Mexica. Aquí Cuauhtémoc peleó la última batalla del Imperio Mexica y aquí se vio crecer por la fuerza el catolicismo. Y casualmente también aquí se vivió uno de los episodios más crudos de la historia contemporánea de México. Bienvenidos a la zona arqueológica de Tlatelolco. Tlatelolco fue una ciudad fundada en 1337 por una de las tribus mexicas nobles que se separó de los tenochcas, fundadores de México Tenochtitlán. En ese entonces el Valle de México era literalmente un lago con pequeñas islas y montes alrededor, y estaba situada en un islote al norte de Tenochtitlán. Con el paso de los años, aquí se encontraba el mercado más importante de Mesoamérica, donde se comercializaba todo tipo de mercancías locales y de las zonas más apartadas. En su esplendor, solo podemos imaginar un gran mercado con una plaza central, donde se comercializaban todo tipo de mercancías y con algunas construcciones de gobernantes y templos a su alrededor, y en el centro el imponente Templo Mayor de Tlatelolco. Exactamente en la zona centro de la Ciudad de México, se alcanza a ver ahí atrásito lo que es la Torre Latinoamericana, es decir, estamos muy cerquita de lo que es la Ciudad de México, el Zócalo, por así decirlo, Bellas Artes, Torre Latino y todo eso. Resulta ser que esto que ustedes pueden ver es realmente las ruinas de lo que una vez fue Tlatelolco. Es decir, esta fue una de las ciudades más grandes que hubo pues en la parte del Valle de México, en todo lo que estuvo antes de la llegada de los españoles. Resulta ser que este lugar fue fundado por nobles mexicas, es decir, las personas que llegaron a fundar la Ciudad de México Tenochtitlán, donde está actualmente el Zócalo, donde estaba Templo Mayor, etcétera. Algunos de esos familiares vinieron, se separaron y se vinieron a la parte norte, un poquito más norte de donde estaba México Tenochtitlán, y fundaron este lugar, mis hermanos. Este lugar se llama Tlatelolco, que significa islote o un islote redondeado, por así decirlo. Retrocedamos unos 500, 600 años. Recordemos que la Ciudad de México en ese entonces no era como actualmente la conocemos. Realmente la Ciudad de México era un lago. Algunas pequeñas comunidades empezaban a crecer y algunas de ellas, como esta que es Tlatelolco, se caracterizaban por ser pequeños islotes, pequeñas islas, y poco a poco con el tiempo se fue convirtiendo en uno de los puntos mercantiles más importantes de toda Mesoamérica. De hecho, mis hermanos, esta ciudad se fundó solamente 13 años después de México Tenochtitlán. De hecho, este lugar es uno de los más viejos que se tiene registro aquí en la Ciudad de México. Obviamente, si nos vamos un poquito más para atrás, las civilizaciones nativas ya existían aquí en América desde hace muchísimos años. Antes, previo a la llegada de los españoles, ya habían existido múltiples culturas que habían venido. Bueno, se nos ha enseñado que los españoles fueron los que descubrieron América, Cristóbal Colón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasaría si te dijera que eso no es del todo cierto? Previo a la llegada de los españoles habían llegado múltiples culturas aquí a América, y unas de ellas pues son las culturas nativas, por así decirlo. A ciencia cierta no se sabe cuál es el origen de estas culturas nativas. Se tiene registros de culturas como los oltecas, los olmecas, desde antes de Cristo, es decir, unos 500, 1000 años antes de Cristo. E incluso otro dato bastante interesante es que también previo a la llegada de los españoles ya habían llegado otras culturas como los vikingos, como los chinos, etcétera. La Nao de China ya habían hecho expediciones a México, sin embargo no habían hecho una colonización tal cual lo hizo España. Esa fue la gran diferencia. De hecho, mis hermanos, se dice que en estas zonas de Tlatelolco, toda la parte de aquí central de México,
previo al Imperio Mexica existieron los tepanecas. Los tepanecas fue una de las culturas que existieron aquí en este lugar y que obviamente estuvieron aquí aproximadamente desde el siglo V hasta que surgió, por así decirlo, el Imperio Mexica. Entonces, mis hermanos, todo este lugar, todo el Valle de México, por decirlo así, estuvo habitado por muchísimas culturas que a lo largo del tiempo pues fueron evolucionando. Posterior a la fundación de este lugar, Tlatelolco, los mexicas se van dando cuenta que Tlatelolco se convierte en uno de los mercados más importantes de la zona, al grado que llegan los mexicas y dicen, ¿sabes qué? Que mejor no lo apropiamos. Llegan entonces, hacen la guerra contra los habitantes de Tlatelolco y les terminan ganando porque obviamente era muchísimo más grande el Imperio Mexica y terminan absorbiendo esta zona de Tlatelolco. Y es en ese momento, mis hermanos, cuando este punto que hasta su momento era un mercado, se convierte en el punto de comercio más importante de toda Latinoamérica, al ser el mercado pues más grande, a donde llegaban todas las especias, donde llegaba todo llegaba aquí, en la zona mesoamericana. Entonces realmente este punto se convirtió en un punto bastante interesante de comercio para toda la zona de Mesoamérica. Mis hermanos, me gustaría que ustedes me ayudaran, se fueran conmigo, retrocedieran 500, 600 años, imaginaran este mismo lugar con personas tal vez con taparrabo, lo que sea, pero personas de hace 500, 600 años nativas, y que de este lado tal vez fueran llegando balsas de madera, trayendo mercancías, madera, tal vez ahí la cambiaban por animales. Y de este lado, exactamente donde está esa iglesia, una pirámide muy grande. Resulta ser que en ese punto existía lo que era un templo mayor, mis hermanos, y obviamente ese fue derribado en tiempos de la conquista. Obviamente los españoles tenían un método en el cual llegaban y donde había una pirámide grande, ellos la tiraban y con el material que sacaban, toda la piedra que ellos sacaban de esa pirámide, pues construían estas iglesias. Es así como se podría decir que de hecho esta iglesia de Santiago que tengo aquí a mi derecha realmente está construida con materiales de una pirámide que fue hecho, no sé, o sea, hace 500 años, por decir algo, no tengo el dato exacto. Francamente, mis hermanos, resulta impresionante pensar, si tú te sientas en este lugar y te pones a pensar que hace 500, 600 años, aquí exactamente en el mismo lugar donde yo estoy ahorita, tal vez hace unos 500, 600 años iba llegando una trajinera, alguna familia a comerciar productos, previo a la llegada de los españoles. Este lugar estaba aliado con el reino de Azcapotzalco, por así decirlo, estaban en guerra Azcapotzalco con los mexicas, y en su momento, pues los mexicas lograron vencer a Azcapotzalco, y en ese momento es cuando cambia el escenario político de Mesoamérica, de la zona del Valle de México, y queda como ganadores los mexicas junto con la Triple Alianza. Y en ese momento, pues Tlatelolco dice, ¿sabes qué? Mejor me alío con los vencedores, se alían con los mexicas, que estaba encabezada por Texcoco, por Tlacopan en ese momento, que se llamaba realmente actual sería Tacuba, y la parte del Imperio Mexica con México, Tenochtitlán. Y es que la verdad, mis hermanos, todo comenzó porque los españoles llegaron a Cuba. Estando en Cuba fue cuando se les dijo a los españoles, ¿sabes qué? Que en la zona de México, en México, existe un imperio el cual contiene demasiado oro, tiene demasiado poder, demasiada riqueza. Entonces, por la codicia, los españoles deciden venir a la parte de México. Entran por Veracruz, van conquistando algunos pueblos hasta que llegan a la zona de aquí, dirigidos por Hernán Cortés. Cabe mencionar de que una vez de que llega Hernán Cortés aquí a la zona de México, comienzan la parte de la conquista, la parte de las guerras, las cuales, siendo francos, los mismos españoles saben que los españoles no hubieran podido haber ganado la guerra si no hubiera sido por las múltiples disputas que había entre los mexicas y todos los pueblos que estaban alrededor, como por ejemplo los tlaxcaltecas. El Imperio Mexica, obviamente, al ser tan grande, se dedicaba mucho a la conquista de muchos territorios que tenía a su contorno, a su periferia. Es así como se hizo de bastantes enemigos, como por ejemplo los tlaxcaltecas, muchas otras culturas, las cuales cuando llegaron los españoles vieron la opción, vieron la salida fácil a la parte de quitarse el yugo mexica de encima, y es como comienzan a apoyar a los españoles. Y de hecho es de esa forma cuando el ejército español pasa de tener, no sé, 90, 900, 1000 soldados a convertirse en un ejército muchísimo más grande. Realmente se sabe por historiadores que realmente si los españoles no hubieran tenido el apoyo de mismos mexicanos, por así llamarlo, el Imperio Mexica nunca hubiera caído. Estas son ruinas, obviamente gran parte de ellas están reconstruidas, realmente no son todas estas escalinatas que podemos ver en la parte de aquí, no son exactamente las que teníamos hace 500, 600 años. Muchas de ellas ya están reconstruidas y ustedes se preguntarán por qué están reconstruidas, por qué las hicieron. Esto fue derivado de la conquista. De hecho, mis hermanos, es sumamente increíble pensar que tan solo unos años después de que la fundan esta ciudad, pues llegan los colonizadores españoles
y es cuando, mis hermanos, muchos de estos sitios empiezan a desaparecer. Y uno de estos ejemplos es esto. Es bastante interesante pensar que estas mismas rocas que estamos ahorita sintiendo, roca volcánica, pues esta misma roca fue parte de una pirámide en su momento, una pirámide dedicada en su momento tal vez al dios del sol, al dios Hécat, a Quetzalcóatl en su momento. Una iglesia de aproximadamente unos 20 metros de altura, pero que está exactamente encima de una pirámide. Ese era el modus operandi de los españoles, porque ellos creían que obviamente la primera era un lugar que ellos consideraban del diablo, por decirlo así, lo santificaban al poner una iglesia encima, y la otra que tenían era la parte de la fuerza. Obviamente, al ser los conquistadores, los ganadores de la guerra, pues, por decirlo así, es una forma de declarar que ellos eran los vencedores, que su poder era más fuerte que la otra cultura, y es por eso que ponían iglesias arriba de las pirámides. De hecho, aquí, mis hermanos, podemos ver el mapa. Nosotros estamos exactamente de este lado. Aquí estamos nosotros. Como podemos ver, las iglesias católicas en ese momento tenían una forma de cruz, como lo podemos ver de este lado. Generalmente tenían un atrio o un patio de este tipo, que muchas construcciones españolas son de este tipo, derivada de la cultura de los moros, de la parte de los musulmanes. Generalmente los musulmanes construían de esta forma, con un patio central, y lo podemos ver mucho en muchísimas ciudades de aquí de México. Y de este lado tenemos toda esta parte, que esto es el complejo del mercado de Tlatelolco, que podemos ver. Exactamente aquí estaba el templo mayor de Tlatelolco, era una pirámide muy grande, y de este lado estaba toda la parte del mercado, es decir, estaba la pirámide, y aquí es donde todas las personas venían a comerciar sus productos. Como podemos ver, aquí aparece lo que es Juan de Torquemada, que fue un personaje bastante interesante en la Inquisición de la Iglesia Española, de lo cual no se habla mucho aquí en México, pero algún día les contaré todo lo que pasó en la Inquisición durante estos años, porque esta historia fue borrada casi de los libros de historia. En la escuela te dicen, en 1521 fue la conquista, y fue cuando liberaron América, y después te dicen, bueno, fue la parte de ahí se brincan casi hasta 1700 aproximadamente, 1800, como dicen, de la independencia. Entonces, todos esos años de 1500, 1600 están borrados porque fue la parte de la Inquisición, una época en la cual a todos los nativos americanos, si no tomaban la Iglesia Católica para ellos, si no se convertían, pues los terminaban torturando. De hecho, esta inscripción me llamó bastante la atención porque cuenta la historia de México a la perfección en solamente unos párrafos, y dice así: el 15 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue triunfo ni fue derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo, que es el México de hoy. De hecho, mis hermanos, otro dato curioso que les quería decir es que realmente México, como lo conocemos actualmente, no existía así. Resulta ser que previo a la llegada de los españoles, toda la zona de México, Centroamérica, algunas partes de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, realmente eran comunidades. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo, bien rápido. Imaginemos que llegaba una familia y se establecía en el Valle de México, fundaba México Tenochtitlán junto con otras 5 o 10 familias. Posteriormente, una de esas familias se venía a Tlatelolco y fundaba Tlatelolco, y posteriormente algunas de esas familias se iban para Guerrero, se iban para Oaxaca, e iban formando comunidades, las cuales con el paso del tiempo obviamente iban creciendo. Sin embargo, una vez de que llegan los españoles, ya se funda lo que es la Nueva España, la cual da lugar posteriormente al Imperio Mexicano y posteriormente a la República Mexicana como la conocemos actualmente. Y la verdad es que nosotros, mis hermanos, el gran porcentaje de los mexicanos somos una fusión de culturas, un poquito de sangre española, un poquito de sangre indígena, mazahua, otomí, totonaca, mexica, azteca, un poco de China con todos los chinos que llegaban, con los africanos que venían como esclavos. Es decir, la cultura mexicana, la sangre mexicana realmente es una sangre mestiza. Y curiosamente, mis hermanos, la parte cultural también es algo bastante interesante, porque qué mejor lugar que este. Este lugar se llama la Plaza de las Tres Culturas. ¿Y a qué me quiero referir? Por un lado tenemos esto, la parte precolombina. Por otro lado tenemos después el paso de la conquista, y está exactamente enfrente. Tenemos aquí lo que es una catedral, una iglesia de Santiago, la cual fue formada por parte de los españoles, y eso perteneció a la parte pues de la Nueva España, por así llamarlo. Y posteriormente tenemos exactamente enfrente de mí el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual denota el México moderno, por decirlo así. En este mismo punto, en un área no mayor de 1 kilómetro cuadrado, tenemos confluyendo 3 culturas a lo largo de la historia de este lugar actualmente llamado México. Aquí exactamente, mis hermanos, resulta impresionante ver toda la historia de este lugar, porque aquí exactamente mismo, en ese lugar, aquí en este lugar,
Desde estos edificios que pueden ver de ahí, múltiples francotiradores estaban matando universitarios politécnicos aquí por el simple hecho de exigir algunos de sus derechos. Aquí en este lugar llegaron tanques, matanza, se comenzaron a escuchar gritos, personas corriendo, muchos muertos. Realmente es un capítulo de la historia de México que quisiéramos que se borrara, pero que la verdad es que nos recuerda que cuando le das mucho poder al poder, realmente después ya no te dejan hacer nada. Le entró la bala aquí, le salió acá, le entró aquí y le salió acá. Me dijo, sácame de aquí. Al arrancar entraron los camiones del ejército y los compañeros que quedaron hospitalizados nunca los volvimos a ver. De este lado tenemos esta tabla que dice lo siguiente: los compañeros caídos el 2 de octubre de 1968 en esta plaza. Cuitláhuac, Gallegos, Bañuelos, 19 años, Ana María Maximiliana Mendoza, 19 años, Gilberto Reynoso Ortiz, 21 años, Antonio Solórzano Gaona, 47 años, Agustín Matús de Ocampo, 60 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos otros compañeros cuyos nombres y edades aún no conocemos. ¿Quién y quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal al estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio en el programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete, pues prosiguió el banquete. Rosario Castellanos, Memoria de Tlatelolco. Plaza de las Tres Culturas, 2 de octubre de 1993. Y es que la verdad es que, mis hermanos, en este mismo lugar es impresionante la cantidad de cultura que ha pasado, la cantidad de historia que ha tenido este lugar. Por un lado, aquí fue donde Cuauhtémoc dio la última pelea por los mexicas, alrededor de 40,000 o más indígenas muertos. Se dice que no se podía caminar por la cantidad de muertos mexicas. Menos de 500 años después, a unos pasos, en este mismo lugar, otra vez, muchísimos muertos, esta vez por el mismo gobierno, estudiantes que realmente venían desarmados, nunca dijeron nada, nunca se dijo nada, simplemente se desaparecieron a las personas, ¿no? Simplemente llegaron, las mataron, nunca se supo nada, nunca se escuchó nada en la radio, en televisión, nunca se les dio nada de difusión, como si nada hubiera pasado. Nos vemos para la próxima. No olviden, por favor, comentarme cualquier cosa, si algún dato se me pasó. Pónganlo, por favor, en la parte de los comentarios. Comenten ustedes qué opinan sobre este lugar, cuál les gustaría que conociéramos, qué opinan sobre los episodios de la historia de México. Yo me despido. Muchísimas gracias por haber visto este video. No olviden suscribirse, comentar y todo eso. Los estaré viendo. Nos vemos. Qué bien relata este chico, ¿verdad? Sí, muy bien, de verdad que hemos estado aprendiendo, quedamos así casi que en silencio porque es tan interesante lo que habla, lo que dice, cómo lo documenta. Bueno, ustedes también en los comentarios dejarán qué conocen ustedes al respecto, qué tan cierto es esto, cuáles son sus opiniones al respecto. Sí, el relato que él dice es verídico, es cierto, porque sí vemos que relata muy bien, sí, o sea, y se siente así como seguro de lo que dice, pues. Se ve que se documenta bien para hacer eso. Se documenta bien, oye, sí, y eso es una de las cosas que me gusta mucho también de México, que como dice, en la misma ciudad te encuentras un bosque, una zona arqueológica, sí. O sea, y está dentro de la ciudad, dentro de lo moderno. Bueno, como bien ahí se llama la Plaza de las Tres Culturas, el relato están las tres culturas allí presentes. Oye, ese hecho tan, sí, allí también, ese hecho oscuro, pues, de la historia, qué impresionante que de un solo lugar se pueda hablar tanto, tenga oye, tanta historia. Tanta información, tanta historia, ¿verdad? Que si en un lugar tan pequeño, como dijo él, allí en un lugar así tan pequeño como este hay tantas cosas. Todo es interesante porque todo forma parte, porque en el momento en que uno ya pueda visitar a México, estar por esos lugares, ya uno va a recordar justamente y va a tener una experiencia mucho más amplia del recorrido, de lo que uno haga por allá. ¿Verdad que sí? Bueno, ya nos vamos a sentir como en casa, claro, porque allá hemos conocido muy familiarizados, todo lo que hemos conocido a través de estos videos, ya nos vamos a sentir como en casa cuando estemos allá. Así, mira, aquí fue, aquí esto, aquí lo otro. Claro, qué chévere. No, nosotros la pasamos genial, mundial, amigos. Esperamos que ustedes también. Es bien sabido que cuando uno ve a un extranjero reaccionando o hablando sobre su país, eso nos agrada. Tal es el caso de nosotros, que comenzamos con estas reacciones a México. Bueno, ya lo hemos dicho y tenemos un video dedicado a ello. Comenzamos por un mexicano que fue a Venezuela e hizo un gran documental sobre nuestro país. Nosotros reaccionamos a ese documental y de allí vino todo lo demás. Evidentemente al nacional le gusta ver la opinión de un extranjero sobre su país, a ver qué opina, y para ayudar
darla a conocer un poco más. Sí, y casi México es todo el mundo. Claro, y casi siempre cuando vemos que otro youtuber extranjero va a Venezuela, también vemos a ver qué dice de Venezuela, y así suponemos que los mexicanos también están así atentos a qué opinamos los extranjeros sobre México. Bueno, mis amigos, ya lo saben, no olviden suscribirse activando ese botoncito rojo y activen la campana de notificaciones en todas. También dejen ese pulgar arriba muy positivo que nos ayuda muchísimo. Dejen sus comentarios con sus sugerencias y compartan este y todos los videos de Mundo M&M para que lleguemos a muchísimas personas. Cuídense mucho, nos vemos para un próximo video. Bye, se les Bye, quiere. se les quiere.